Vamos a tener este momento de meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle para que busque un verso bien súper conocido por el pueblo en sí. Estamos en Segunda de Corintios, segunda epístola a la iglesia en Corinto, capítulo 5, verso del 17 al 21. Vamos a hablar del tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación, espero en Dios, ha sido mi oración esta semana, que nos identifiquemos por el momento que estamos viviendo, en la importancia de esta meditación, de esta palabra, de estas ideas que vamos a recibir de parte de la palabra misma del Señor. Es un buen tiempo para hacer precisamente esto de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, vamos a tener esa meditación, así que espero que ya todos en casita estemos sentados, estemos tranquilos. Si quieren un cafecito, pues se toma su cafecito, ¿verdad? Podemos estar tranquilos y abrir nuestra mente y nuestro corazón y nuestro ser para recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, iglesia, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te suplico que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar abiertos, no para escuchar mi voz, sino tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, quien hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, a la familia, a la sociedad entera. Pido, Señor, el perdón de nuestras faltas. Hemos de reconocer que hemos ofendido tu nombre de una u otra forma y pedimos en el nombre de Jesús que su sangre derramada en la cruz del Calvario una vez más nos limpie de todo pecado para que podamos ser instrumentos en tus manos, dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Que de verdad, Señor, recordemos que somos instrumentos en tus manos para la reconciliación del mundo contigo mismo. Usa tu palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Un lindo tema que tiene cantidad de enseñanza para nosotros. Hace años atrás yo les conté una parábola muy bonita que quiero repetirla ahora para beneficio de aquellos que no la han escuchado. Y es aquel cuento, parábola, enseñanza, como usted le quiera poner, de aquel rey que era, como todo rey, poderoso, y este rey le encantaba salir de cacería. Le encantaba salir de cacería y se iba con muchos de sus soldados, de sus súbditos, a cazar. Y dentro de las filas que él tenía había una persona que era su consejero, que siempre el rey tiene a alguien que le aconseja, ¿no? Como hasta el día de hoy. Aún en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente siempre tiene un consejero espiritual, sea de una que no nos guste o sí nos guste, sea como sea, siempre ha tenido. En años anteriores teníamos a Billy Graham, que era el consejero de muchos de los presidentes de esta gran nación. Luego pasó a Rick Warren, a otro pastor de los nuestros, y ahora está Paula White, creo que es ahora la consejera actual del presidente Trump, quien es una mujer de Dios también, que predica el evangelio por muchísimos años ya. Y este rey tenía a su consejero. Y el consejero
parecía evangélico porque siempre le encontraba las cosas buenas a la vida. Creo que los evangélicos tenemos que ser así. Tenemos que encontrarle siempre el lado bueno, el lado positivo a las cosas que podamos estar atravesando. Y él siempre le decía, todo está bien, todo está bien. Aquí en nuestra iglesia tenemos ese dicho cuando estamos con los lideratos de la iglesia, todo está bien, no hacemos nada, pero todo está bien. Ese es el sentir, ¿no?, que uno debe mantener. Y él siempre le decía, todo está bien. Y en una de esas cacerías que salieron, encontraron a un león y de repente en la conmoción que hubo se descuidaron un poquitito del rey y el león saltó sobre el rey y el rey al defenderse, pues al poner su mano en frente del león, el león con una mordida le arrancó el dedo pequeño de su mano derecha. Y entonces ya sabrán, lo llevaron allá al palacio y le hicieron todas las cosas como un rey. Y entonces el rey mandó a llamar a su consejero y le dice, mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha sucedido. Y entonces el consejero, como siempre, le dice, todo está bien. No, rey, todo está bien. Y le dice, ¿cómo todo va a estar bien si me acaban de arrancar un dedo? He sido atacado por un león y me arrancó uno de mis dedos. ¿Cómo todo está bien? Le dice, todo está bien. Le dice, no, esto ya es demasiado. Y se enoja de tal forma el rey con su consejero que lo manda a un calabozo. Dice, métanme a un calabozo, ¿cómo que todo va a estar bien si me acaban de arrancar un dedo de mi mano derecha? Y bueno, lo agarraron y lo metieron, al igual que a José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo metieron a lo profundo del calabozo y ahí lo dejaron. Al rey hasta se le olvidó que aquel pobre hombre lo había metido al calabozo por la actitud positiva que él tenía de que todo estaba bien. Con el correr del tiempo, como nos sucede a todos los seres humanos, se le olvidó a él el miedo, el ataque que tuvo y volvió a organizar un grupo de cacería y salieron a cazar. Pero durante el tiempo que no habían salido, sucedió que en las selvas que rodeaban a su castillo, su reino, se creó una tribu de caníbales. Imagínese usted. Y cuando el rey volvieron a salir, se confrontaron con esta tribu que no conocían, que no sabían que estaba ahí. Y la tribu era muy fuerte, entonces vencieron al rey y a sus soldados y agarraron preso al rey. Y se lo llevan preso para comérselo, caníbales. Y cuando ya lo estaban preparando, estaba echándole ahí sus zanahorias, sus papitas y su perejil, ¿verdad? Y echándole todas las cosas necesarias para el caldito, que un caldito de rey, ¿verdad? De repente lo agarran y cuando lo comienzan a examinar, ven que le falta el dedo pequeño de su mano derecha. Y como estas tribus son muy supersticiosas, hasta el día que conocieron otro tipo de civilizaciones, eran muy supersticiosas, cuando vieron que a ese hombre le faltaba un dedo, dijeron, es imperfecto. No nos lo podemos comer porque no está perfecto. Entonces, al ser un ser imperfecto, lo soltaron y lo dejaron que se fuera. Y entonces el rey regresó al palacio, ¿verdad? Contento de que le habían perdonado la vida. Y cuando estaba dándole gracias a Dios, por así decirlo, que qué bueno que me soltaron y se me dio la mano por mi dedo. Y cuando se acordó el dedo, ay, dice, si tengo preso al que me dijo que todo estaba bien, por mi dedo. Y lo mandó a sacar. Y cuando aquel hombre llegó delante del rey, el rey le dice, mira, discúlpame. Fue un momento de coraje que tuve, se me fue y te metí preso por eso. Pero al final de todo me he dado cuenta que de verdad todo está bien. Y el hombre le dice, rey, todo está bien. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Para que haya reconciliación, tiene que haber cierto conocimiento. Tiene que haber ciertas áreas de nuestra vida que tenemos que someter al mismo Dios. Para que haya reconciliación, como la hubo con el rey y su súbdito en ese momento, tienen que haber por lo menos, o en el acto de la reconciliación, tienen que haber por lo menos, pueden haber más, es simplemente las tres áreas que yo he querido reconocer en esta hora. Tiene que haber, para que haya reconciliación, tiene que haber perdón, tiene que haber reconocimiento de culpabilidad y tiene que haber humildad en aquellos que nos vamos a reconciliar. Tiene que haber tres mínimo, esos tres factores tienen que estar presentes en la vida de todos aquellos, en la familia de todos aquellos, en la sociedad de todos aquellos que vamos a practicar lo que acabamos de leer allá en la palabra del Señor, que es el ministerio. Fíjese que la Biblia lo pone que es un ministerio de la reconciliación. Para que haya reconciliación,
tienen que haber ciertas características, pueden haber muchas más, pero quiero mencionar solamente esas tres. Repito, perdón, el reconocimiento de culpabilidad y humildad. Y quiero tocar a esos tres. Comenzamos con el perdón. Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versos 21 y 22, dice, San Mateo 18, 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Póngase en las chancletas usted, ¿verdad? Del pobre Pedro que de repente llega con el Señor y le dice, bueno, la ley dice que debo de perdonar a quien me ofende, a quien peca contra mí, 7 veces. Esa es la ley. ¿Es factible, Señor? Esas son las veces, de seguro alguien lo había ofendido, ¿verdad? Usted sabe que Pedro, según los conocedores, tenía un temperamento muy explosivo. Pedro era una persona que si usted lo ofendía, rapidito le sacaba el machete. Él no preguntaba, rapidito se enojaba, encendía y reaccionaba como tal. Entonces, cuando se le acerca al Señor para hacerle esa pregunta que llevaba a la condición de que ya de seguro ya va por la sexta, ¿verdad? Entonces, la última y después le vueló la lengua. Como le voló la oreja a Malco, ¿se acuerdan cuando fueron a arrestarle al Señor? El Señor le dice, no, mira, te voy a decir una nueva forma de ver las cosas, hasta 70 veces 7. En otras palabras, tienes que aprender a perdonar hasta la perfección. El 7 y el 0 siempre representan lo perfecto. El 0 no tiene principio, no tiene fin. Siempre representa a Dios, que es lo perfecto. Y el 7, que es el número que siempre sabemos, pues, es en los 7 días de la creación, el séptimo día que Dios decide descansar, etcétera, etcétera. Es el día perfecto. Así es que, para que haya perdón, tenemos que buscar perfección. No en la humanidad, sino en Dios. El perdón tiene un aspecto curativo que pocas veces lo mencionamos. Tiene un poder de sanidad interna. El que perdona se sana y el que recibe perdón se sana. Así que hay sanidad en ambas partes. Perdonar quiere decir que estás siendo sanado en tu interior. Es una de las formas en las que uno puede medir su propia espiritualidad o tu crecimiento en el Señor es, ¿estás perdonando al que te ha ofendido? ¿Has logrado perdonar a aquella persona que en determinado momento te hizo un daño? Yo he tenido casos aquí mismo en esta iglesia de ciertas hermanas, hermanas mayores, que han vivido por mucho tiempo, y sé que alguna de ellas me estará escuchando en esta hora, que han vivido por mucho tiempo con una amargura de espíritu, porque su tío abusó, su primo abusó, y algunas su papá abusó de ellas en su infancia. Y han crecido, han estado todos estos años con aquella amargura de corazón, con aquella herida en su interior, porque no es fácil el aceptar esas cosas, mucho menos el perdonarlas. Pero tiene que llegar el momento en la vida de todos y cada uno de nosotros que en la presencia de Dios, en la perfección de Dios, en la presencia del Señor, en nosotros podemos llegar a perdonar. No porque nosotros somos lo suficientemente maduros, nadie lo es como para tal cosa, no lo es. Pero en la presencia del Señor, es la presencia de Jesús en tu corazón, en tu vida, quien te dice, así como yo te he perdonado, tienes tú que perdonar. Esa es la ley del Evangelio. Esa es la ley del Evangelio. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? No lo vas a lograr si esa herida en tu corazón no ha sanado. Es imposible. Y la carta a los Hebreos nos recuerda que tengamos ese cuidado, porque pueden haber dentro de la casa del Señor, de la familia del Señor, personas con tan grande herida que cuando usted está herido, muchas veces todo lo que quiere es herir a otro. Eso es lo que le llaman en la Escritura raíces de amargura. Y la raíz de amargura, bíblicamente hablando, no se queda en tu interior, brota y daña a otros. Porque es lo que dice la carta.
para que esa raíz de amargura no contagie, no contamine a otras personas. Mis amados, sé que no es fácil lo que estoy diciendo porque esta es una práctica que escuchamos, pero poco practicamos. Hoy, que vivimos en el tiempo que nos ha tocado vivir por la gracia de Dios, estamos en un tiempo de una oportunidad maravillosa de podernos perdonar los unos a los otros. Porque yo no sé si el día de mañana voy a adquirir esta situación y voy a estar separado de mis seres amados. Y ahí uno comienza a darse cuenta que en realidad uno debe de estar en comunión, tanto con Dios como con sus semejantes, mucho más con la familia. Pero cuando no hay perdón dentro de la familia, hay separación. Se lo digo por experiencia, porque hemos pasado ese tipo de situaciones donde ha habido una separación de la familia por cualquier tontera que haya pasado. Y de repente ya no nos podemos juntar como familia porque, ahí va a estar fulanito, ahí va a estar fulanita, y si están ellos yo no voy. Y hay separación de la familia. Entonces, uno debería entendiendo aquello e ir madurando en ese aspecto, usar, yo no sé si todos entendemos el concepto de lo que es el agua oxigenada, o ¿cómo le llaman de otra forma? El peróxido, que en una heridita que usted tiene se pone un poquito, se ha fijado que sale un montón de espuma, ¿verdad? Esa es la infección que está sanando. Cuando te echas ese poquito de agua, sale porque está sanando. Así es el agua de vida que viene a nosotros, que es Cristo Jesús. Cuando viene a nosotros, tiene que comenzar a salir ese montón de espuma que es lo malo que nosotros tenemos, porque tenemos que ser sanados en el Señor. Espero que me esté entendiendo. No va a perdonar porque usted es bueno, va a perdonar porque Cristo está en tu corazón. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Yo no sé si usted ha visto ese tipo de situaciones que a veces el mundo no entiende y muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos, hermanos. De personas que han estado en corte porque ahí está el tipo o la mujer que mató a su hija, que mató a su hijo, y están los padres del que fue asesinado y pueden voltear a ver a aquel preso o aquella presa o enfrente de aquella persona y le dicen, ¿sabes una cosa? Te perdono. Te perdono. Y yo he visto algunos que hasta van y se abrazan, lo cual no es permitido en las cortes. No es permitido, pero cuando un padre, una madre le dice a aquella persona, te perdono después que has asesinado a mi hijo, a mi hija, y se levanta y le da un abrazo, yo creo que toda la corte está en shock. Por eso no saben cómo reaccionar, porque nadie sabe cómo reaccionar ante la presencia de Dios. Y yo creo que donde hay perdón, Dios se hace presente. Donde hay perdón hay amor, y donde hay amor ahí está Dios, porque Dios es amor. Cuando esas cosas suceden, la sociedad no lo entiende, hermano. ¿Cómo lo va a perdonar si mató a su hijo? ¿Cómo lo va a perdonar si mató a su hija? Así como hemos sido perdonados, tenemos nosotros que aprender a perdonar. Y para que haya reconciliación en nuestra sociedad, tiene que haber perdón. Porque el perdón te sana. El perdón tiene 3 áreas o 3 caminos. Uno es recibirlo, el otro es experimentarlo y el último es darlo. Hermanos, nadie da lo que no tiene. La experiencia en el perdón es lo que te capacita para perdonar a otro. Pero para tener experiencia en el perdón, tienes que recibir perdón. Y el perdón más importante en nosotros es el perdón que recibimos en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesucristo. Ahí Dios te perdonó a ti. Ahí Dios perdonó todo lo que has hecho y lo que vas a hacer todavía. Dígame usted, si no, Dios es bueno. No solo nos perdona el pasado, nos perdona el presente y nos perdona lo que vamos a hacer. Porque todo está perdonado en la cruz del Calvario. No por eso tenemos licencia de vivir como nos da la gana, no. Pero nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo nuestro Señor. Por eso es necesario recibirlo, es necesario experimentarlo para crecer en Él. Y ya cuando has crecido en Él, entonces lo podemos dar. Y poder ser sanos. Y poder sanar a otro, ¿no? Qué lindo es escuchar esas palabras, perdóname. Y qué lindo es poder decir, no ha pasado nada. No, perdóname tú también a mí. Porque siempre es necesario que el perdón venga de ambos lados. Espero en Dios estar hablándole a alguien en este día. El segundo punto es el reconocimiento de culpabilidad.
Es algo que hasta el día de hoy, desde el principio, no nos ha gustado. Veamos el ejemplo clásico que nosotros tenemos allá en el libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor nos da el relato de la transgresión del hombre, ¿no? Del pecado del hombre y la mujer. Génesis 3, verso del 8 en adelante, dice la palabra del Señor, hablando de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la vieja que me diste, ¿verdad? Dijeran allá en México. La mujer que me diste por compañera. Mire usted lo que le dice: la mujer que me diste, que tú me diste, yo no la busqué, tú me la diste. La mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: pues la serpiente me engañó y comí. O sea, la serpiente es tu creación. ¿De qué? Tu creación me engañó y yo comí. Siempre le echamos la culpa a alguien. Es el ejemplo clásico que encontramos de no aceptar nuestra culpabilidad, sino siempre alguien más tiene la culpa. Siempre. Yo lo he dicho un montón de veces de broma, pero yo creo que se da en todos los hogares. En todos los hogares. Yo dejé un pedazo de pan en la mesa ayer en la noche y ya no está. ¿Quién se lo comió? Yo no. Y hasta el chucho se esconde, ¿va? Porque le van a echar la culpa a él. Hasta el perro se esconde. Nadie fue. A los fantasmas que viven en la casa les encanta el pan. No puede ser una fruta, puede ser lo que sea, pero cuando uno pregunta quién lo agarró, nadie fue. Solito le salieron patas al pan y se fue corriendo, ¿verdad? Nadie se lo agarró. Nadie quiere aceptar la culpabilidad de lo que hemos hecho. Nadie. Es tanto así, mis amados hermanos, que la ley de los Estados Unidos dice que todo hombre es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Esa es la ley. En otras palabras, primero hay que demostrarle su culpabilidad para que acepte su culpabilidad. Y aún así, usted va a la cárcel y le pregunta, el 90% de los que están en la cárcel son inocentes, según ellos. Son inocentes. Yo no dudo que hayan inocentes. No lo dudo porque hemos tenido casos que usted ha escuchado a través de la prensa, a través de programas que han estado presos tanto tiempo y al final se demuestra que de verdad eran inocentes. Pero es la excepción a la regla, ¿no? Pero usualmente, pues, están ahí por alguna razón. Yo no voy a juzgar a nadie, simplemente digo, están ahí por alguna razón. Pero cuesta el aceptar y el decir, sí, yo lo hice, sí fui yo. No lo hacemos, hermano, no lo hacemos porque no nos gusta aceptar nuestras responsabilidades. Dios, la mujer que tú me diste me engañó. Tú tienes la culpa porque yo feliz estaba. Yo no sé para qué me dormiste y me trajiste a la mujer esta, ¿no? Si yo estaba contento con los caballos y con los dinosaurios y estaba contento con toda tu creación y yo comía a la hora que me quería, me dormía a la hora que yo quería, estaba en el huerto feliz de la vida, no me iba a morir, tenía toda la eternidad por delante y se te ocurre traerme a la mujer. Ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando, usted lo leyó ahí, la mujer que tú me diste, la compañera que tú me diste, ella me engañó, o sea, ella es la que tiene la culpa, yo no. Yo no. A Adán se le olvidó una cosa, que desde que fue creado, se le dio lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Tú decides sí o no. En ninguna parte de la Escritura dice que la mujer le pegó un cacerolazo, ¿verdad? Y le metió el mango a la boca. En ningún lado lo dice. Sino que él mismo usa la palabra, me engañó y comí. Porque ella tiene la culpa, ella es la que me engañó. Y la mujer, pues, la serpiente está, mira, ahí está viendo, ¿verdad? Ella fue la que me engañó, ella tuvo la culpa. Siempre
pasarle la culpabilidad a alguien es lo más fácil. Hermano, he tenido esta plática. ¿Por qué golpeó a su esposa? Mire, pastor, es que no sé. Es que como yo miraba cómo mi papá golpeaba a mi mamá, yo creo que se me quedó grabado y es la reacción más natural que yo puedo tener. Pero hermano, usted ya tiene 30 años de casados. Yo creo que usted eso ya debería haberlo sacado desde hace mucho tiempo de su cabecita, ¿no es cierto? Ahora venirle a echar la culpa a su papá, que porque su papá le pegó a su mamá, ahora usted le viene a pegar a su esposa. No, esas son excusas. Porque no queremos aceptar nuestra culpabilidad. No queremos decir, soy un bruto, soy un gorila, la golpeé, perdí el control y le dice un maquetazo, ¿verdad? O al revés, porque muchas veces hay hermanas que son más valientes que los varones, ¿no? Pero aceptar nuestra culpabilidad hace que el problema se resuelva más fácil y más rápido. Porque cuando uno dice, no, sí, yo fui, ya el que va a acusar, ya que va a decir, pues si usted ya reconoció la culpabilidad, ya estuvo, ya qué más. Todo lo que queda es la reconciliación. Después que uno reconoce su culpabilidad, lo que queda es la reconciliación. ¿Qué es lo que espera la sociedad cuando un joven comete un delito y lo meten al juvenil, que le llaman, ¿no? A la cárcel de jóvenes? ¿Qué es lo que esperan? Que sufra, que pague las consecuencias. No, esperan que se componga para volverlo a integrar a la sociedad. O sea, que se reconcilie con la sociedad a la que ha ofendido. Espero que me estoy dando a entender. Que se reconcilie con la sociedad a la cual él ha mancillado por el delito que pudo haber cometido. O sea, nadie metemos preso a otro simplemente para que sufra, sino para que se reconcilien, para que sea, como el término que usan, para que se rehabilite y pueda volver a ser injertado a la sociedad, para que haya una reconciliación entre aquella persona y la sociedad en la que está viviendo o va a vivir. No siempre es el caso, pero en el fondo eso es lo que la ley, o para lo que la ley fue escrita, para que podamos nosotros tener esto, ¿no? Tenemos casos, y no en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero les conocemos, de personas con las que hemos platicado y, pastor, me voy a divorciar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hace poco yo platicaba con alguien y le decía, pero ya es su tercer matrimonio. Tercero, y ya se está divorciando. Por tercera vez. Y hasta yo hice la broma a uno de ellos, de seguro le echó el ojo a alguien más, ¿verdad? Para la cuarta. 3 veces divorciado. ¡Wow! Y siempre, es que no me entienden. Es que no me entienden. Yo soy bueno. Si ellas son las que no me entienden. Y a 3 veces como que ya la cosa tiene que pensarla, ¿verdad? No vaya a ser como aquel, usted conoce ese cuento viejo, ¿verdad? De aquel tipo que va caminando por la playa y de repente oye la voz del Señor y le dice, hijo, he visto tu vida y quiero mostrarte gracia, misericordia. Así es que pídeme lo que quieras, te lo concedo. Y aquel hombre le dice, Señor, pues me gustaría que hubiera un freeway desde aquí, en la costa de Manhattan Beach, ¿verdad? Aquí en Redondo Beach, hasta Hawái. Que hubiera un freeway, 4 líneas de ida, 4 líneas de regreso, ¿verdad? Desde aquí hasta Hawái. Ay, le dijo al Señor, no pidas lo imposible. Eso no es posible. ¿Te imaginas la cantidad de concreto que hay que usar para eso? La cantidad de hierro. ¿Y cómo plantar la base en medio del océano? No, pida lo imposible. Pide otra cosa. Y el hombre le dice, bueno, Señor, entonces te voy a pedir que me ayudes a entender a las mujeres. Llevo 3 divorcios y en los 3 divorcios siempre no he podido entender lo que la mujer quiere. Dame, por favor, la sabiduría para entender a las mujeres. Y Dios le contesta, ¿cuántas líneas me dijiste que querías el freeway?
¿De cuántas líneas querías el freeway? ¿No? Porque imposible, en otras palabras, imposible. Cuando uno está metido en todo eso, wow, 3 divorcios, y hay quienes tienen su 4.º divorcio. Es como para que uno se siente y uno medite, ¿no? Ustedes han escuchado mencionar en nuestras reuniones de matrimonios al doctor Chapman en su famoso libro de los 5 stages del amor, los 5 niveles del amor. Etapas, las 5 etapas del amor. Y cuando él comienza su descripción del libro, ¿no? Comienza precisamente con ese tipo de cosas. Cuando él se junta con aquella persona que va en el avión y el hombre le dice, no, bueno, es que ya voy por mi 3.er divorcio y pues ya no sé qué hacer, necesito ayuda. Y el doctor Chapman le dice, pues el problema no son las de las que te has divorciado, el problema eres tú. Tú tienes que ver dentro de ti y aceptar las cosas que has hecho mal para poderte corregir. Porque si no aceptas tu culpabilidad, nunca va a haber reconocimiento de la misma. Y eso me lleva al 3er punto que estamos tratando de ver en esta hora, que es la humildad. Estamos hablando de que hay que tener perdón para que haya reconciliación. Estamos hablando de que tiene que haber un reconocimiento de culpabilidad para que haya reconciliación. Y el último punto es la humildad. Para que haya reconciliación tiene que haber humildad. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más de lo que eres, en otras palabras. Es lo que está aconsejando el apóstol Pablo. A los que están entre vosotros, no le está hablando al vecino, no le está hablando al presidente, no le habla al concejal, no, le habla a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. El capítulo 12 comienza hablándole a la iglesia y continúa hablándole a la iglesia, porque es en la iglesia donde se tiene que dar en primer lugar. La iglesia es el reflejo de Jesucristo en la tierra, y que si algo nos mostró Jesucristo es humildad. Él nos enseñó y nos pide que aprendamos y seamos humildes en nuestro diario vivir. No, perdóname la expresión, no tontitos, porque mucha gente confunde la humildad con, es que este es bien tontito. No. El pueblo de Dios tiene que ser humilde, pero nunca humillado. No sé si me doy a entender con esto. Porque somos hijos del Rey, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado un valor maravilloso a cada uno de nosotros. Valemos tanto que Cristo murió por nosotros. Así que no somos cualquier baba de perico, somos hijos de Dios. Y dice la segunda carta de Pedro que somos reyes y sacerdotes. Y dice el primer capítulo de Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para Dios. Así que está confirmado por los labios de Jesucristo y por las plumas del apóstol Pedro que somos real sacerdocio, que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Así que no somos cualquier baba de perico. Pero de igual forma tenemos que aprender a someternos a lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. Y una de estas es, no pensemos de nosotros mismos que valemos más que otro. Nunca. En el momento que eso sucede, perdimos toda humildad. Porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Y una persona orgullosa, lo dice la Biblia, no lo digo yo, Dios se aparta de los orgullosos, pero camina con los humildes. Esa es la expresión bíblica, ¿no? Él se aparta. Nadie que conoce a Dios debe de practicar el orgullo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fíjese usted que, analizando un poquitito esto, la humildad tiene que ser como la fe. Y la humildad crece como la fe. ¿Dónde crece la fe? ¿Cuando todo está bien? No. La fe crece cuando todo está mal. Porque cuando ya no podemos hacer nada, entonces aprendemos a confiar en Dios y a depender de Dios. Esa es fe. La humildad se da en los momentos difíciles. Póngale un ejemplo, tonto pero ejemplo.
Nadie quiere ser humilde en medio de una discusión. Todos queremos que nuestro punto sobresalga. Todos queremos que nuestra manera de pensar sea la que se tenga que aceptar. Nadie quiere ser humilde. Nadie. Nadie. Y usted se fija en los relatos bíblicos, cuando los apóstoles iban discutiendo, discutían entre sí, no con el Señor. Cuando ya no aguantaban la discusión, porque una de esas grandes discusiones que tuvieron o que tenían fue, ¿quién se va a sentar a la par de Jesucristo? Dígame usted. ¿Quién va a estar a su izquierda y quién va a estar a su derecha? Querían ellos ser los primeros. Y tanto así que dos de ellos fueron y hablaron con su mamá, y su mamá le vino a pedir al Señor, en tu reino, por favor, que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué humildes, ¿verdad? ¿Cómo practicaban la humildad? Y el Señor les dice, no, es que no les toca a ustedes ese tipo de cosas, ¿no? No les toca a ustedes. Pero al final, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, ya nos da la respuesta que sí. Van a estar a la par de los 12 apóstoles, van a estar rodeando la silla donde va a estar sentado el Cordero de Dios. Pero no era en ese momento, va a llegar el momento en que vamos a ser reconocidos por Dios, por sobre todas las cosas. Es que, hermano, si el hombre nos levanta, el hombre nos bota. Pero si Dios nos levanta, Dios nos sostiene. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando el hombre nos levanta, por eso la Escritura dice que antes del sopapo, en otras palabras, antes de la caída, el altivez de espíritu. Así dice la Escritura en el libro de los Proverbios. Pero cuando Dios nos levanta, no hay tal altivez. Uno sigue siendo humilde, porque uno reconoce que no es ni por mi título, que no es mi posición, que no es porque vengo de aquí o vengo de allá, es por la gracia de Dios que llegamos a ser lo que somos y a tener lo que tenemos. Es por la gracia de Dios, simplemente. Así que la humildad es como la fe. Si no la ejercitas, nunca la vas a tener. La humildad es como ir al gimnasio, ¿no? Donde usted va porque quiere tener buen cuerpo, porque quiere que sus músculos crezcan. De igual forma es la humildad. Si no la practicamos, no va a crecer. Si no la practicamos con inteligencia y sabiendo que es lo que estamos haciendo. Es muy difícil, hablando otra vez un poquitito para atrás, el perdón y el reconocimiento de culpa. Es bien difícil, pero cuando uno se somete al perdón y uno entiende su culpabilidad, uno está aprendiendo a ser humilde. Porque eso te va enseñando y eso te va haciendo crecer, para que entonces la humildad pueda crecer en ti, te va haciendo un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios. La humildad es como nuestros músculos. Hay que ejercitarlos para que se mantengan firmes. Si no ejercitamos la humildad, no vamos a poder hacer nada. Y otra vez, para que haya reconciliación, tenemos que ser humildes. En la pareja, si no hay humildad, hermanos, vamos a ver, puro pleito, puro pleito. Cuando uno pelea con la esposa, o cuando usted pelea con su esposo, usualmente es porque usted quiere que su punto sea el que domine. Pero cuando uno aprende la humildad, es simplemente mejor estar en paz. Mejor estar en paz. Uno aprende a ser humilde y a vivir en tranquilidad. Sencillamente, sencillamente. Después de todas las cosas, es la mujer, es el hombre que Dios te ha querido traer a la vida. Así es que si aprendemos a someternos, como dice la palabra allá en Efesios 6, los unos a los otros, en amor. Si yo aprendo a someterme a mi esposa y mi esposa aprende a someterse a mí y mis hijos aprenden a someterse a nosotros y nosotros a no exasperar a nuestros hijos, entonces dice la carta a los Efesios, entonces sométanse todos a la voluntad de Dios. Y cuando estamos bajo la voluntad de Dios, nuestra familia es bendecida. Y entonces hay reconciliación en cualquier área de nuestra vida. En cualquier área de nuestra vida. Como esposos, como padres, como hermanos, como primos, como familia, como sea, hay reconciliación. Si caminamos en estos tres aspectos, en estas tres reglas que la vida nos da, aprendemos a reconciliarnos los unos con los otros y hacemos el ministerio de la reconciliación, porque somos nosotros los llamados, según lo que hemos leído en la palabra del Señor, somos nosotros los llamados a decirle al mundo, reconciliados con Dios. Y me gusta esa palabra que Pablo usa, como si Dios, mi hermano,
mi amigo, mi amiga, donde quiera que usted me esté viendo, esto es para usted. Dios, es que no sé cómo hacer entender esto. Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Creador, ese Dios maravilloso, todopoderoso, Él dice, ruega como que yo rogase por medio de ti, reconcíliate conmigo. Es lo que dice Pablo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese es el quehacer de la iglesia de Jesucristo, decirle al mundo, reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo, porque Él es la reconciliación entre Dios y el hombre. Lo hemos leído en Efesios, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En otras palabras, a Dios no le importa tu pecado siempre y cuando vengas a la cruz de Jesucristo. Entonces, tus pecados son perdonados. Entonces, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces, el Espíritu de Dios viene a tu corazón. Y entonces, aprendes a perdonar, aprendes a reconocer tu culpabilidad y aprendes a la humildad que necesitamos todos para tener esa reconciliación constante con Dios, porque constantemente lo ofendemos, constantemente pecamos. Por lo tanto, constantemente tenemos que practicar el ministerio de la reconciliación. Dios quiere estar en comunión con usted y conmigo a través del ministerio de la reconciliación. Dios ruega a través de mí en este día, reconcíliate con Dios. Hay problemas en tu familia, reconcíliate con Dios para que haya reconciliación en tu familia. Hay problemas con el vecino, reconcíliate con Dios para que haya reconciliación con los vecinos. Hay problemas entre hermanos de la iglesia, reconciliémonos con Dios para que haya reconciliación entre nosotros. No podemos dar lo que no hemos recibido. Recibamos de parte de Dios esas tres pequeñas cosas para que el ministerio de la reconciliación crezca en medio de nosotros. Padre, gracias por este lindo tiempo y por la oportunidad que nos brindas todos los días, cada hora, cada minuto, de reconciliarnos contigo, Señor. Pedimos por aquel que nos ve, por aquella que nos está viendo y que aún su corazón no está en comunión contigo, que hoy mi voz sea esa súplica para que se pueda reconciliar contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Si usted nos mira en este día y Cristo aún no está en tu corazón, yo te invito a que donde quiera que puedas estar, puedas abrir tu corazón al Señor. Esto no es magia, no es un acto de fe. La Biblia dice que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Yo te invito a que en este momento puedas invitarle a Él diciéndole simplemente, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te suplico que tu sangre me limpie de todo pecado y que tus promesas dichas en tu palabra ahora puedan abrirme una nueva manera de vivir, porque como hemos leído en tu palabra, si alguno está en ti, ha sido hecho nueva criatura. Hoy te doy gracias por el perdón de mis pecados y porque estoy siendo reconciliado, Padre, contigo a través de Jesucristo. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón. Si usted dijo esa pequeña oración, creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha venido a tu vida y que de aquí en adelante su Espíritu caminará contigo. Busque una iglesia, busque un lugar donde Cristo es adorado para que puedas crecer en esa fe y en ese entregarte constantemente a Dios. Y damos gloria al Señor. Y si los has hecho, nos encantaría saber si alguien abrió su corazón. Solamente déjenos saber para darle gloria a Dios y seguir orando por tu vida. Gracias, Dios eterno, por este lindo tiempo. Permite que ahora que llegamos al final de este culto, tu palabra no quede en el aire, quede en nuestra mente, en nuestro corazón y la pongamos por práctica los días que nos prestes sobre la faz de la tierra. Hoy queremos terminar con esa súplica que hemos tenido desde que esto ha comenzado, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú sanes nuestro corazón, para que tú sanes nuestra mente. Nos unimos, Padre, en esta adoración
que no es un canto, sino es una oración delante de ti. Padre, sana nuestra tierra, te lo pedimos como iglesia, en Cristo nuestro Señor.